alimentario serio, porque hay una gran parte de la población que está sufriendo y de a de veras, y que el primer efecto de esta contingencia sanitaria sin duda será el económico, pero enseguida viene el incremento en el clima de violencia. Si no generamos de manera urgente un programa que pueda atender a todos los grupos de mayor vulnerabilidad en el Estado, sin duda en el corto plazo empezaremos a ver brotes de gente que no tiene para llevar el sustento diario a sus casas. Cuando señala el señor diputado que si no habrá peores condiciones para eventualmente recurrir a la deuda, nosotros le decimos, diputado, la deuda no es algo que debemos de satanizar o estigmatizar. Una deuda que se oriente a la generación de desarrollo, de generación de empleo, que nos ayude a dinamizar la economía de las diferentes regiones del Estado, creo que puede ser posible. Sin embargo, en este momento, y como lo hemos dicho siempre, pondremos al centro de las decisiones la responsabilidad. Consideramos que debemos de agotar la gestión. Nosotros tenemos un compromiso del señor secretario de Hacienda, del doctor Arturo Herrera, la última ocasión que estuvimos en su oficina en Palacio Nacional, en donde nos apoyaría con un recurso adicional, obviamente en una condición de país diferente. Hoy reconocemos que el propio gobierno nacional enfrenta una situación muy compleja. Esos más de 510,000 millones de pesos que se recolectarán producto de los fideicomisos, sin duda, gran parte de ellos ya tienen destino, pero el pacto federal obliga a que la riqueza de la nación se redistribuya entre las entidades federativas. La federación es el conjunto de los estados y nosotros confiamos en que el señor presidente sea sensible con un estado que se ha manejado de manera responsable y en donde a la población le hemos ya pedido su parte. Creo que ya es tiempo que nos ayuden y con esto lo que trato de expresar es que no está descartado en algún momento futuro el tema de la deuda, obviamente no en una decisión unilateral, finalmente esta soberanía tendrá que decidirlo, pero agotaremos, como lo hemos hecho desde octubre del año 2016, la gestión que nos permita acceder a recursos y que también permita que no endeudemos al Estado. Estaremos en esa condición. Y bueno, del Poder Judicial, nuevamente también yo coincido, el tema es el mensaje de solidaridad a la población. Consideramos que todos debemos, ojalá y así se diera, sumarnos a este gran esfuerzo. Al diputado Pedro Martínez le comento que los criterios que se establecen en los diferentes ordenamientos legales y que activan los fondos de estabilización son muy simples. Cuando el país y los estados, cuando el país y las entidades federativas no alcanzan, digamos, las estimaciones de recaudación durante 3 meses consecutivos, entonces se activan los fondos de estabilización. Hay que recordar que esos fondos de estabilización no recuperan el 100% de la caída de las participaciones federales, ni a estados ni a municipios, se recupera solo una parte. Y bueno, el FEIEF tiene también reglas muy claras de distribución y tiene que ver prácticamente con la caída por entidad federativa. Es decir, el FEIEF recupera una parte y es un porcentaje, y ese es el porcentaje que se recupera para todos los estados y municipios en el país, pasando desde Aguascalientes, llegando a Yucatán y terminando en Zacatecas. Efectivamente, el país tiene coberturas contratadas de una parte de la producción. Ha habido ahí una polémica también, que si es un 30, que si es un 40, que si es un 50. Personalmente, la última reunión que tuve con la subsecretaria de Egresos del Gobierno Nacional, Victoria Rodríguez, y el propio titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal, Víctor Manuel Mujica Vilchis, se los pregunté así de manera directa y me dijeron: tenemos contratadas coberturas
por un 30%. ¿Esto qué genera? O sea, pudiéramos decir, entonces, aún con la caída del petróleo vamos a recuperar una parte de esas coberturas, que será por el orden de los 75,000 millones de pesos. El tema es que la reducción de la renta petrolera nos afecta en la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es la base de cálculo de las participaciones federales. Entonces tendremos una disminución de la RFP producto de una caída de los precios del petróleo, y luego el gobierno federal recuperará esas coberturas, pero esas coberturas ya no entran a la RFP porque se consideran aprovechamientos, y los aprovechamientos no son parte de la estructura de la recaudación federal participable, es decir, el gobierno recibirá esas coberturas, pero ya no participará a los estados en virtud de que ya no juega para el efecto de la distribución de las participaciones federales. Al diputado José María González Nava, que nos pregunta que cuál es el monto en promedio de participaciones federales que no llegarán, yo le respondería de manera muy práctica. Los cálculos internos de la Secretaría de Finanzas establecen que por cada punto porcentual que pierda la economía del PIB, estaríamos perdiendo entre 250 y 300 millones de pesos. De tal suerte que si perdemos 4 puntos del PIB, como lo establecen los precriterios generales de política económica, estaríamos perdiendo 1,000 millones de pesos, más los 472 millones de pesos que estamos estimando al cierre de disminución de los ingresos locales o propios. Es decir, tendríamos una caída por el orden de los 1,472 millones en el supuesto que establecen los precriterios generales de política económica. El monto que hoy tiene el Fondo de Estabilización, según esos propios precriterios, amortiguan una caída hasta un 3%. Es decir, nosotros nos vamos a empezar a preocupar de a de veras cuando la economía empiece a caer a un 4, a un 5, a un 6 o a un 7%, que ojalá y no se dé ese supuesto, y que con todas las estimaciones que hizo la Secretaría de Hacienda sea una realidad, y que lo más que sea un 4%, y entonces nos estaríamos preocupando prácticamente, digamos ya de manera directa, por una caída de 1 punto del Producto Interno Bruto. El ingreso propio que no recibiremos pues será de 472 millones, y este tiene dos vertientes. El primero, 150 millones de la bolsa de 300 millones que anunció el gobernador hace algunas semanas, de incentivos fiscales a las empresas, a las micros, a las pequeñas, a las medianas y también a las grandes empresas, donde se está subsidiando al 100% el impuesto a la nómina. Es decir, la mayor parte de la afectación de esos 472 millones, que es la cuantificación de los ingresos locales que no observará la Hacienda Pública del Estado, tienen que ver fundamentalmente con el impuesto a la nómina y con impuestos y derechos asociados a control vehicular. Una parte, por supuesto, por estos beneficios fiscales, y otra parte también porque la gente, desde el momento en que se les dijo que iba a estar confinados, pues prácticamente las recaudaciones se quedaron solas, además, por supuesto, de las dificultades económicas que enfrentarán las familias zacatecanas. Al día de ayer tuvimos un cumplimiento, yo recibo diario esa información, ahorita se lo comento muy rápido. Al día de ayer tuvimos un cumplimiento aquí está, de un 66.55%, es decir, cerca del 34% todavía no han cubierto sus obligaciones asociadas a control vehicular. Y bueno, pues en el tema del impuesto a la nómina, los beneficios que ustedes ya conocen, y en materia del impuesto al hospedaje, que también están sufriendo los hoteleros fuerte, estamos condonando prácticamente en todo el año el impuesto, y bueno, pues esos ingresos se cuantifican en alrededor de 472 millones de pesos. De los recursos del gobierno federal que obtendrá de la recolección de recursos a fideicomisos,
que son poco más de 510,000 millones de pesos. Nosotros, Zacatecas, sí esperamos, porque la única manera en que podamos salir rápido de la recesión, producto de la caída de los precios del petróleo y de la pandemia mundial, sin duda será que ojalá y el señor presidente nos dé un voto de confianza y que los estados y los municipios podamos ejercer gasto en infraestructura. Y bueno, también lo hemos dicho y se los comentaba ayer a los compañeras y compañeros de Morena, si existe, digamos, o se advierte que en estados y municipios hay corrupción, lo que podemos hacer para evitar esa posibilidad es que se ejerza el recurso a través de SST o de las instancias del gobierno nacional, pero que lleguen a los estados, porque sí nos parece que si no lo hacemos así, vamos a prolongar todavía más la recesión. La disminución a las dependencias, la última pregunta del diputado González Nava, no afectarán los programas de las dependencias. Bueno, le diremos que en principio el enfoque fue disminuir el gasto corriente, es decir, lo que disminuimos de manera general es un 10% de los capítulos 2 y 3, y no lo hicimos también de manera arbitraria, porque hay que recordar que desde diciembre del año pasado prácticamente les dejamos el irreductible a las diferentes dependencias de la administración público centralizada. Lo que observamos es que en estos meses de pandemia, donde prácticamente el 95% del gobierno está en sus casas, entonces hemos observado un gran ahorro en el consumo de gasolina, en el consumo de energía eléctrica, en el consumo del agua, en el consumo de material de oficina, toners, etcétera. Entonces, es por eso que nosotros creemos que esta disminución del 10% a las diferentes dependencias lograremos ello. En el caso de algunas otras, lo que estamos haciendo es una reconducción, es decir, pasar de un programa que quizás se iba a ejercer en noviembre, por ejemplo, se me ocurre ahorita en Secampo, para siembra de avena, en este momento de urgencia y que requerimos el recurso, pero aplicado también, por supuesto, en la misma dependencia. A la diputada Alma le comento que ojalá y bueno, creo que sí leyó la carta que en términos muy respetuosos le mandamos al señor presidente. Nosotros siempre hemos sido muy institucionales, nos lo ha pedido e instruido el gobernador. Él sabe que las riendas de la nación las conduce el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando dijeron del INSABI, Zacatecas levantamos la mano y dijimos, sí le entramos al INSABI. Cuando se han hecho esfuerzos como la escuela es nuestra, el primer estado que firmó ese convenio fue Zacatecas. Hemos sido muy respetuosos de las decisiones del presidente, hemos caminado de la mano también con las autoridades federales, nosotros, por supuesto, de las autoridades federales hacendarias, y al momento en que analizamos todo lo que ha hecho el Estado, todo el esfuerzo en general, consideramos que Zacatecas merece que ojalá y sí nos puedan respaldar con esos 2,000 millones de pesos, que básicamente serían para reactivar la economía de las diferentes regiones del Estado. Ustedes saben que hoy varios sectores de la economía están sufriendo en serio. En el caso de la industria de la construcción, tienen desde el año pasado en una condición muy severa porque ha habido realmente muy poca obra pública, no digo solo en Zacatecas, en general en todo el país. Y bueno, cuando la Secretaría de Hacienda nos sugería despedir a algunos trabajadores, no lo señalaban en virtud de que el gobierno de la República despidió a más de 550,000 servidores públicos. Sin embargo, nosotros consideramos que en este momento de estrechez económica será muy complicado aventar a la calle a más trabajadores. Es por eso que nosotros tomaremos una serie de medidas con la idea de que no se quede un solo trabajador sin su salario.